Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast de eSports Professional, el número 25. Hemos estado unos días, bueno, no hemos tenido programa la semana pasada, hay que entregarlo en pequeñas píldoras. Lo bueno, ya sabéis que si breve dos veces bueno, pero esta semana, bueno, teníamos que volver porque hay muchas cosas que tenemos que comentar y alguna cosita que os tenemos que anunciar. De hecho, ya estáis viendo en pantalla que hemos lanzado un bootcamp gratuito de eSports Management. Va a tener lugar los días 5 al 7 de marzo. Os comentaré un poquito después cómo va a funcionar todo esto y demás, pero primero quiero que hablemos de lo que venimos a hablar. Y tenemos un programa en el que hay cosas muy interesantes, desde hablar de el nuevo modelo de Twitch, entendido por lo menos desde el punto de vista del Chocas, que ha sido un vídeo tremendamente interesante. Vamos a hablar de Team Solomid y de las valoraciones de las entidades de eSports, de cómo puedes valer un día, no sé, 540 millones y al día siguiente, bueno, al día siguiente no, pero en 2 años tener 10 empleados y estar a punto de la bancarrota, de Overwatch, junto con inteligencia artificial y blockchain. Y vamos a terminar también hablando de un tema que creo que es interesante y que como que es la nueva moda, y es que muchos influencers, bueno, pues se tiran al barro de poder crear sus propios videojuegos. Y esto tiene algunas cositas que nos gustaría comentaros, porque no es tan sencillo y aunque seas influencer y tengas dinero, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos a comenzar y vamos tratando un poquito todos estos temas. El primero que os quería comentar, como os decía, es el de la valoración de entidades de eSports y del caso de Team Solomid, ¿vale? Y de hecho, voy a compartir pantalla y os voy a presentar un poquito bueno, pues lo que ha ocurrido esta semana, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que Team Solomid también se ha visto afectado por todos los despidos y demás. Ahora vamos a comentar cómo se ha llegado a esta situación, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que sabemos a día de hoy es que una entidad tan importante como esta, en el mundo de los eSports, que sobre todo en Norteamérica, pues ha sido un absoluto referente, pues ahora mismo cuenta con nada más y nada menos que 10 empleados. Ya me diréis, con 10 empleados, si se puede hacer algo o no. Es muy complicado, ¿vale? Entonces, conviene repasar un poquito y ver de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta este punto, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, Team Solomid, como digo, es una de las entidades, o ha sido una de las entidades más importantes dentro de la industria, y de hecho ha tenido, o creo que ha llegado a tener algunos de los hitos más importantes, como digo, de la misma. Por ejemplo, mirad, voy a buscar aquí directamente, me lo vais a permitir, lo voy a buscar en tiempo real. Voy a buscar un artículo que salió de Forbes en 2022, ¿vale? Que es este, el de Forbes actualiza la lista de entidades de eSports mejor valoradas con fecha de 2022. Y si os dais cuenta, lo estaréis viendo, desde el año 2020 hasta el año 2022, Team Solomid había crecido en cuanto a valoración por parte de Forbes un 32%, valiendo 540 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de la entidad que más valor de mercado ha tenido en toda la historia de los eSports, ¿de acuerdo? No es tontería lo que estamos diciendo, es un auténtico hito. Luego, como veis, pues le seguían otras organizaciones, sobre todo muchas norteamericanas, como 100 Thieves, Team Liquid, FaZe Clan, Cloud9, las europeas no tanto, ¿vale? Esto evidentemente estaba soportado por el hecho de, bueno, pues que si tienes una plaza en una competición franquiciada, que estás construyendo, muchas estaban construyendo para poder sustentarlo realmente en algo tangible, estaban construyendo sus propios estadios, entendiendo por estadios, pues realmente un sitio donde realmente lo que había, el estadio de eSports era pequeñito, porque al final no puedes poner un estadio de eSports para 80.000 personas, pero lo que tenías era aparejado un montón de salas de streaming para generar contenido, restauración, merchandising, etcétera, etcétera, ¿vale? Un venue bastante interesante. Y de buenas a primeras, pues nos encontramos con que esta valoración se ha ido a pique. Se ha ido a pique porque, evidentemente, tener 10 empleados, pues es que te has ido a pique. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre medias? Bueno, es cierto que han ocurrido un par de cosas, o una cosa, yo diría fundamentalmente, que no sé hasta qué punto le ha podido afectar y no sé hasta qué punto, siendo sinceros, si se podría tratar como, digamos, sacar una regla coherente y decir, oye, pues esto va a ser siempre así, o es un caso muy particular y específico el que estamos viviendo de TSM, ¿vale? Recordad, por ejemplo, también que TSM ha sido uno de los pioneros en hacer esa conjunción entre lo que son los eSports y otro tipo de industrias de contenido muy mainstream, por ejemplo, manga y anime. Hace muy poquito, hace unos años, o no sé si llegará un año por ahí,
hicieron una asociación con el tema de Full Metal Alchemist, uno de los mangas, animes más importantes que han existido y demás. O sea que tenían muy claro cómo funcionar y a dónde dirigirse. ¿Cuál ha sido el paso en falso que ha dado, o que creemos que, o que podemos más o menos vislumbrar que ha dado TSM y que ha hecho que la tortilla se dé la vuelta absolutamente? Bueno, pues básicamente fue el patrocinio con FTX. Es decir, estamos hablando de una de las valoraciones más importantes dentro de la industria de los eSports, la más importante, 540 millones de dólares. Eso les sirvió muy probablemente o bien para acercarse o bien para que se le acercase un exchange de criptomonedas, como era el caso de FTX, que en su momento también era pues en el top 3 de exchanges, tenía una valoración gigantesca, una capitalización absolutamente abrumadora y descomunal, y de hecho protagonizaron el que, bueno, aunque fallido, pero por lo menos el que a nivel de anuncios ha sido el acuerdo más grande de toda la historia de los eSports, porque estamos hablando de que habían llegado a un acuerdo de patrocinio por 210 millones de dólares en 10 años. Eso aproximadamente eran unos 20 millones de dólares al año, ¿vale? Es decir, una auténtica locura. Nadie había asegurado hasta ese momento un acuerdo de 20 millones de dólares y muchísimo menos repetitivo en el tiempo, reiterativo en el tiempo durante 10 años. Claro, eso, la tranquilidad que te da o las perspectivas de futuro que te da y lo que te permite jugar, pues es increíble, ¿no? Y como digo, fue un auténtico boom en la industria. Claro, era la época del hype, todo por arriba, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que después vino el hundimiento de FTX y parece ser que ni siquiera del primer año hemos hecho también otro artículo en eSports Bureau donde se decía un poco cuánto se había pagado, ¿no? Realmente de esos 210 millones, si lograron coger a lo mejor 6, 10 millones, tuvieron suerte, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que tú te dimensionas para unas determinadas características, cuentas con un dinero que sí, que es verdad que tienes que ir con pies de plomo, pero tú dices, bueno, pero tengo un acuerdo a 10 años, es decir, tengo tiempo para recuperarme, para hacer, para coger, para equivocarme en una cosa a pequeño nivel y solucionarla con otra. Había muchas expectativas y sobre todo mucha bonanza, ¿no? Y al final, pues el hundimiento de FTX, ¿qué ocurre? Pues que no solamente se ha llevado detrás a sus inversores, sino que también yo creo que en gran medida ha sido lo que ha hecho que FTX, perdón, que Team Solomid pues se vea ahora mismo en una situación en la que ha perdido un montón de ingresos, se han tenido que reestructurar a la baja, como es evidente. Encima te ha pillado en una época en la que todo está por los suelos, inversiones, situación del sector, consumo de contenido, etcétera, etcétera. Si te llega a haber pillado en otro momento, a lo mejor lo podrías haber hecho de otra manera, ¿no? Pero estas han sido las circunstancias, ¿no? Y eso pues ha llevado a que poco a poco, bueno, poco a poco, tampoco tan poco a poco, porque esto estábamos hablando de 2022 y estamos a inicios, finales de 2023, principios de 2024, cuando se plantea esta situación, que en un año y medio, pues la compañía pues haya intentado pelear por todos los medios, habrá intentado reorganizarse, reestructurarse y demás, pero como digo, a día de hoy la noticia es que Team Solomid cuenta con 10 empleados en plantilla. Y evidentemente, eso, si vienes de tener lo que tenías antes, pues o te aboga al cierre o estás muy a punto o mucho te vas a tener que reinventar para realmente poder levantar esta situación, ¿no? Entonces, ¿culpa de Forbes por dar unas valoraciones exageradas? Hombre, sí y no. Yo creo que las valoraciones de Forbes, no solamente la de Team Solomid, sino las que han ido saliendo durante los años, han sido demasiado excesivas. No se puede tener una valoración de ese estilo, básicamente porque no la estás sustentando en nada, independientemente de que tengas una plaza franquiciada, era muy pronto para ver si eso realmente estaba revalorizándose o no, que estuvieses construyendo a lo mejor tu venue con todo esto que he comentado anteriormente, que al final es un valor tangible porque es terreno y eso se revaloriza y demás. Sí, pero había que hacerlo y había que ver cómo funcionaba y había que construirlo. Entonces, yo personalmente creo que las valoraciones de Forbes han sido realmente exageradas. Lo digo básicamente porque hay que ver de dónde viene la información, ¿no? El sector está en crisis. Bueno, no vamos a decir que no lo esté, pero tampoco vamos a decir que lo que estaba diciendo Forbes era real y que esa empresa realmente valiese 540 millones de dólares. Creo que se ha exagerado muchísimo y, como se suele decir, ni tan oscuro ni tan claro, ¿no? Al final, lo lógico suele estar en el término medio. Ni antes a lo mejor la empresa valía 540 millones, ni ahora el sector está tan mal como lo están pintando, ¿no? Pero bueno, esto suele ocurrir. Es verdad que hay un elemento detonador de todo esto, que es lo de FTX, y que probablemente lo vamos a comentar en la siguiente noticia que vamos a tratar, que muy probablemente
haya sido evidentemente un punto que no se esperaba con él y que era muy difícil a la hora de hacer unas proyecciones y demás pensar que eso se iba a caer. Eh, y entonces al final, pues claro, es muy difícil, como digo, hacer una valoración y tener en cuenta cosas que a lo mejor ocurren una vez, ¿no? Pero ha ocurrido. Con lo cual, pues al final, bueno, pues esta es la situación a la que se ha llegado. Mi valoración de todo esto es, Forbes da unas valoraciones de empresa muy exageradas, lo vinimos comentando desde eSports Professional, desde eSports Bureau durante muchísimo tiempo, no nos gustaba que se crease ese hype alrededor de los eSports porque nosotros mismos dentro de la industria veíamos que no era real. Y también es verdad que a favor de Forbes que era imposible pensarlo de FTX, no lo pensábamos nadie, ¿no? Bueno, al final sí que había un cierto recelo con si funcionará el mundo cripto o no, pero claro, no esperabas que un exchange como FTX, por ejemplo, Binance, pues también tiene problemas, pero sigue operando perfectamente, como Coinbase y demás, nadie se esperaba que un exchange como FTX pues pudiese tener ese problema, ¿no? Así que bueno, esto lo que nos dice es que las valoraciones en los eSports primero, hay que hacerlas con mucho más cuidado. Segundo, que no es que sea un sector muy volátil, sino que simplemente es un sector joven, con lo cual todavía es muy difícil entender y valorar lo que puede pasar a 5 años vista, con lo cual hay que ir con el criterio de prudencia siempre es lo mejor, ¿vale? Y ese simplemente es lo que creo que es más, que hay que destacar, ¿vale? Pero voy a recoger esta noticia y voy a recoger la parte de FTX para hablaros ahora un poquito de Overwatch, ¿vale? Porque como sabéis, bueno, pues Overwatch tiene tiene nueva competición. Digamos que después del desastre de, de Activision Blizzard con la Overwatch League, pues básicamente sabéis que ahora mismo Overwatch o la competición más importante de Overwatch va a ser operada por SL Faceit Group. Sabéis también que SL Faceit Group fue absorbido por el grupo saudí, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero bueno, es lo menos relevante. Y la noticia sobre todo está en que lo que han declarado es que no quieren que, digamos, que las competiciones o que Overwatch en general, pero sobre todo las competiciones, tengan nada en común o en relación con el mundo de blockchain o con el mundo de inteligencia artificial, ¿vale? Con cualquiera de los dos. Entonces, esto también crea polémica. ¿Por qué? Siendo como está, o estando como está la situación, que es verdad que está mal en general, ¿vale? Yo creo que evidentemente el mundo blockchain y el mundo de inteligencia artificial tienen un encaje absolutamente fundamental con la parte de eSports. Fijaros que estoy hablando del mundo blockchain, ¿vale? Blockchain, que es que todavía me sorprende, pero bueno, entiendo que hay gente que no es muy techie, pero que blockchain no significa o no tiene por qué ser automáticamente igual a criptomonedas. Es decir, cuando hablamos de blockchain, que es un poco lo que me da a mí la sensación con respecto al caso anterior de TSM, que no estamos hablando de criptomonedas, no estamos hablando de un exchange y demás. Yo entiendo que visto lo visto y que lo que ha ocurrido, las asociaciones con exchanges no se vayan a realizar porque no te dan seguridad, ¿vale? Y de hecho es una cosa que tiene que ver con tradeo, etcétera, etcétera. O yo creo que la gente que realmente está metida ahí está metida por un tema de trading, por un tema de intentar generar beneficios y demás, y eso pues conlleva sus riesgos. Pero la tecnología blockchain como tal, como tecnología, que luego, por ejemplo, se puede dar su aplicación en la parte más de Web3, yo creo que eso es absolutamente fundamental y creo que tiene muchísimas sinergias con el gaming, con los eSports y que una competición per se no puede coger y decir me cierro a toda la parte relacionada con blockchain, Web3 y demás. Y para más INRI, me cierro también a toda la parte relativa a inteligencia artificial. Yo creo que es un error, sinceramente. Puedo entender el porqué. ¿Cuál es el porqué? Pues como digo, blockchain no goza de, digamos, de la empatía en general de la gente, con lo cual, aunque lo llames Web3 y demás, y precisamente aquí creo que el caso de FTX ha hecho mucho daño, lo que dicen es, no queremos tener nada que ver con esto, no queremos ser el segundo caso de una entidad que se va a pique o una competición que se va a pique por haber hecho un acuerdo con este tipo de entidades. Bueno, repito, puedo entender el miedo, pero el miedo no te puede paralizar para hacer otras cosas siempre y cuando midas los riesgos correctamente. Es por lo menos mi opinión. Y luego el otro tema tiene que ver con la inteligencia artificial, que también es un tema muy polémico, que tampoco genera empatía en todo el mundo, que también está dividiendo mucho a la gente en dos bandos, los que realmente sí que entienden que la inteligencia artificial es útil y los que literalmente cualquier cosa que venga de inteligencia artificial dicen que eso es malo y automáticamente su único argumento es quita puestos de trabajo, que de verdad que ya hemos comentado en algún programa que sí, que no es la panacea, que algunos puestos de trabajo evidentemente
sí se van a ver afectados por la inteligencia artificial, no lo vamos a negar. Lo mismo que pasó con las fábricas y demás, y el mundo ha seguido, ¿eh? Pero es que el argumento per se sea van a quitar puestos de trabajo es totalmente erróneo y dice muy poco de las personas que esgrimen esos argumentos. Pero bueno, el caso es que genera mucha polémica y entonces han decidido también que tampoco quieren tener ningún tipo de relación con la inteligencia artificial. Yo entiendo también por eso, ¿no? Porque genera polémica y demás. Pero de nuevo, vuelvo a repetir, es una tecnología perfectamente válida, es una tecnología que ya está ayudando mucho y que va a ayudar mucho más a la industria del gaming, de los eSports y demás. Además, es súper curioso y esto es siempre como un poco lo que hemos comentado también en otros podcasts, o bien la doble moral, o bien en este caso, y a lo mejor ahí lo aceptaría y lo entendería, el tema de la comunicación, de cómo se comunican las cosas. Activision Blizzard, y lo hemos cubierto desde nuestro medio de CryptoBureau, es una de las compañías que más está apostando, si no por el tema de blockchain, que también por el tema de inteligencia artificial, por los dos. Con lo cual tiene poco sentido que el publisher de un videojuego que clarísimamente está posicionado a favor de la tecnología blockchain y la tecnología de inteligencia artificial, cuando llega un tournament operator diga que no quiere saber absolutamente nada de ello. Evidentemente son dos cosas diferentes. Uno es el publisher, de hecho, el otro es el tournament operator, que precisamente le ha puesto ahí Activision Blizzard ante su, vamos a decirlo así, ineficiencia absoluta para poder operar como Dios manda o como se esperaba una competición como la Overwatch League. Y entonces entiendo que el operador, el tournament operator, llegue y diga, no, si me dejas a mí operar mi competición, esto es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Pero, pero choca, y sobre todo choca porque además en un mundo como el que estamos a día de hoy no tiene demasiado sentido, no dejar la puerta por lo menos abierta o entornada para ver qué es lo que puede ocurrir y qué se puede llegar a hacer. Yo creo que siempre hay que estar ojo a visor, que puede haber acuerdos que pueden ser extremadamente interesantes y luego ya a partir de ahí pues se puede ver, ¿no? Pero bueno, que al final en casa del herrero cuchillo de palo. Si ellos lo interpretan así, pues ellos verán. Pero bueno, no deja de ser, como digo, chocante y sobre todo que hay que matizar muchas cosas. Y yo personalmente, ya veremos a ver, ¿no? El tiempo dará y pondrá la razón o pondrá unos en un sitio o en otro. Yo creo que no es una buena estrategia. No digo que sea errónea porque puedes vivir de hacer otras cosas perfectamente, pero creo que también te vas a quitar muchísimas oportunidades y no tienes por qué, ¿vale? Pero bueno, también, como digo, lo entiendo a nivel de comunicación mira, a nivel de comunicación no vamos a tener ningún problema, incluso lo podemos hacer internamente, como he dicho muchas veces con el tema de Square Enix y demás, y otros publishers, pero de cara al público somos una competición limpia, no generamos ningún tipo de problema y luego internamente ya veremos lo que hacemos, ¿no? Si es por eso, bueno, pues entonces lo entiendo, pero entonces tampoco hace falta que salgas a decir no voy a hacer nada de IA y de blockchain, simplemente no lo haces y punto pelota. Tampoco hay que ir diciendo, yo no voy diciendo todo el día todo lo que no hago, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, situaciones diversas. Más cosas que os quiero traer. Bueno, os voy a poner aquí el vídeo del Chocas de fondo, que no aporta mucho, pero bueno, sí, sí que está ahí y así lo podéis ver, ¿vale? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Otro de los grandes puntos de estos días. No el Chocas en sí mismo, os pongo el vídeo del Chocas porque sí que es verdad que es muy interesante cómo lo explica él y hay que decir que lo explica perfectísimamente. Luego otra cosa es la interpretación que haga cada uno, ¿no? Pero él lo explica muy bien. Básicamente lo que viene a ocurrir es que ha habido mucho revuelo porque parece ser que puede ocurrir que muchos streamers, sobre todo los más grandes, vean reducido mucho sus ingresos por parte de Twitch. ¿Por qué? Pues porque van a cambiar el modelo de suscripción por Prime. Entonces, cuantos más suscriptores tengas que vienen de Prime, más se va a ver afectado tus ingresos como streamer. ¿Y por qué van a modificar este sistema? Bueno, básicamente no es algo que sea demasiado nuevo, ya viene rumoreándose desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que o está ya a punto de ocurrir, que son las suscripciones a Prime, digamos que van a poner diferentes precios. Si antes era un precio de 5 euros, por poner un ejemplo, y te llegaban X euros y luego quitabas impuestos y demás, pues a lo mejor te quedaban 2 euros limpios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que siendo una suscripción a lo mejor de 5 euros, pues a lo mejor en los países, digamos, Tier 1, pues un Estados Unidos, un Canadá, algún país de Europa, que no sé yo si se puede incluir a España o no, pero bueno, pues a lo mejor el usuario te decía, pues toma 5 euros, no hay ningún problema, 5 dólares. Pero ¿qué ocurre? Que en países a lo mejor con un tier más bajo, un tier 3 y demás, por ejemplo, algunos países de Latinoamérica, Argentina, que tiene una crisis económica fuerte, alguno que otro país y demás, pues pagar esos 5 dólares se hace muy complicado, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que ha decidido Twitch? Y luego vemos lo que piensa el Chocas y quién de los dos puede, o quién creéis vosotros que de los dos tiene razón, ¿no? Lo que ha decidido Twitch es, vamos a bajar el precio de las suscripciones. ¿Para qué? Para que pueda ser accesible a otros países y de esta manera, bueno, para que pueda ser accesible a otros países. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor para España siguen manteniendo los 5 euros o pasa a 4, porque España, repito, no tengo muy claro que sea un país tier 1, muy probablemente sea tier 2, como en el resto de temas relacionados con videojuegos, suscripciones y demás. Una Alemania sí que puede ser un tier 1. Pero, por ejemplo, para una Argentina, pues no le vamos a hacer que pague 5 euros, le vamos a hacer que pague 2. ¿Qué ocurre? Que si paga 2, cuando tú antes estabas recibiendo un pago de 5 dólares y te quedaban limpios después de quitar toda la historia, tweets, impuestos y demás, te quedaban 2, pues a lo mejor ahora si va a pagar 2, a lo mejor te quedan 0,4. Con lo cual, lo que dicen, y aquí entramos en quién tiene razón o no, es lo que dicen los streamers es si antes por una suscripción de 5 euros recibía 2 y ahora resulta que por una suscripción de un argentino que va a pagar 2 voy a recibir 0,4, automáticamente me estás bajando mis ingresos un 60, 70, incluso algunas veces un 80%, ¿no? Con lo cual, queja por parte de los streamers. El otro punto de vista que tiene Twitch es el que te estaba pagando los 5 dólares te los va a poder pagar los dos igualmente y va a ser mucho más fácil para él. Y lo que vas a conseguir con esto es que toda la gente que quería pagarte los 5 dólares y no podía, ahora siendo 2 dólares sí que te los va a poder pagar, con lo cual realmente no vas a perder dinero, sino que vas a generar más porque vas a tener suscriptores que de otra manera no podrías tener, ¿vale? Son dos puntos de vista diferentes. ¿Cuál es real o no? Pues lo vamos a acabar viendo. Eso va a ser muy sencillo. Si realmente hay gente que no se podía suscribir y ahora se va a suscribir, los creadores de contenido no verán mermados sus ingresos. Si no se produce, pues entonces sí. ¿Dónde está la controversia? Más allá del modelo propiamente dicho, la controversia está en que lo que dicen los streamers es, y en parte no les falta razón por todo lo que hemos estado viendo, Twitch es deficitario. Esto es así, lo hemos visto, despidos, no genera dinero Twitch, ¿vale? La está manteniendo Amazon porque evidentemente es un activo muy importante, pero por sí misma Twitch no logra dar beneficios. Si hacemos esto, lo que hacemos es que pagamos menos a los streamers y por lo tanto retenemos más ingresos y podemos ser más rentables. Este es el punto de vista del streamer. Vosotros decidid si es así o no. Yo creo que un punto de razón no les falta, ¿de acuerdo? Creo que también es verdad que a lo mejor hay gente que a lo mejor se puede suscribir, pero claro, tienes que empezar a hacer números. ¿Cuánta gente necesito que se me suscriba nueva para compensar las pérdidas? Bueno, pues literalmente, si voy a perder un 80% o un 60%, necesitaré que se me suscriba un 60% más de gente que antes no se me suscribía. ¿Eso va a ocurrir? Ostras, no tengo yo muy claro hasta qué punto, ¿vale? Entonces, muy probablemente al final, como todo en la vida, se quedará la cosa en el medio. No será ¿cómo decirlo? Una reducción de ingresos tan acusada, de a lo mejor un 80, un 60%. El Chocas, por ejemplo, en el vídeo que estáis viendo, lo que decía es que él había calculado, siguiendo los pasos que le había dado otro streamer, pues a lo mejor un 20%. Bueno, pues a lo mejor, ¿qué ocurre? Que a lo mejor no se acaba viendo reducido un 20%, a lo mejor se acaba viendo reducido un 12%, ¿vale? Por poner un ejemplo. dices, bueno, puedo vivir con ello. Pero ya, por ejemplo, Twitch ahí ha ganado un 8% que retiene porque no tiene que pagar a los streamers, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues al final, ganancia, bueno, no ganancia para todos, equilibrio, ganancia más para Twitch, porque al final, pues eso, pues va a retener más, el streamer no va a perder tanto, pero yo creo que entre comillas, digo, se compensará el modelo. Repito, no es compensar, son unas nuevas condiciones, al final es tu plataforma, pero yo creo que sí que hay un puntito de se les puede apretar un poco más a los streamers y luego pues nosotros nos ahorramos ese porcentaje. Sobre todo porque creo que es por ahí por donde van los tiros, porque pensemos, ¿no? Al final a los streamers pequeños les va a afectar más y no creo que vaya a hacer que los streamers pequeños vayan a ganar una cantidad ingente de usuarios como para de repente convertirse en streamers grandes y poder hacerles la competencia a un Chocas, un Ibai, un Rubius, un Illo Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la gran duda, pero para que veáis un poquito cómo funciona el modelo de Twitch, dónde están los dos puntos de vista, ¿vale? De cada uno de las partes y que vosotros mismos juzguéis lo que creáis conveniente, ¿vale? Y luego, el último tema, os recomiendo el vídeo del Chocas, es un vídeo de 15 minutos, serán uno de los 15 minutos mejor empleados
que hayáis hecho por lo menos de la semana cuando lo veáis, porque de verdad que es súper interesante ver los números, los cálculos y demás. Es muy interesante, las cosas como son. Si estás metido en el mundillo del streaming o de las visualizaciones en Twitch, te gusta Twitch, consumes contenido de Twitch y demás, creo que es un poco culturilla general y que se debe de tener sí o sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, y el último tema que os pongo es pues otra cosa que estamos viendo que está ocurriendo un montón em, y que sinceramente pues quiero tratar, sobre todo quiero tratarlo con la máxima cautela posible, ¿vale? Un fenómeno que se está dando últimamente, hablando de estos streamers, la verdad es que como veis hoy el programa está totalmente hilado, ¿eh? No diréis que no voy encadenando una con otra correctamente. Una de las cosas que ocurre es que, o un fenómeno que se está dando es que varios, no muchos, pero varios youtubers, streamers, generadores de contenido muy famosos, que además son muy famosos porque han venido o están metidos en el mundo gaming, ¿vale? Pues les ha surgido, o han querido, que lo entiendo perfectamente porque cuando estás metido en el sector, pues es una aspiración muy lícita, crear sus propios videojuegos, ¿vale? Y esto no tiene absolutamente ningún problema, faltaría más. Cualquiera que quiera hacer una inversión y que quiera intentarlo es más que bienvenido. Pero sí que es verdad que yo voy a hacer una pequeña queja, pequeña, ¿vale? O por lo menos un pequeño warning, que es el siguiente. Y lo digo por experiencia, porque yo he tenido una empresa de videojuegos, es muy complicado desarrollar videojuegos con una inversión muy grande, y os estoy hablando del año 2009, 2010, solamente logramos lanzar al mercado 2 videojuegos. Para que os hagáis una idea, en la época, en 2009, en 2010, lanzar no digo un chorrijuego, pero un juego bastante decente, con gráficos en 3D, con mecánicas, era un juego de puzzles, con 100 niveles, con personajes en 3D, etcétera, etcétera. Eso ya se te iban tranquilísimamente más de 50.000 euros, pero de largo, ¿vale? Y yo me he encontrado muchas veces con que me ha venido gente cuando la empresa estaba más orientada al tema de desarrollo de videojuegos, donde me decían, quiero que me hagas un videojuego. Bien, presupuesto que tienes. No, dímelo tú, no, no hay problema. Bueno, esto de que no hay problema, no, pero dime que... No, no, de verdad que no hay problema. Y cuando le das un presupuesto no muy alto de, no sé, 50.000, 60.000, 100.000 euros para hacer una cosa profesional, pequeñita, pero profesional. Ah, bueno, pues eso es exagerado. Yo es que pensaba que con 5 o 10.000 euros lo hacía. Y eso es un gran problema, porque están surgiendo un montón de ideas o propuestas de desarrollo de videojuegos, sobre todo en campañas de crowdfunding, donde te dicen, voy a hacer un MMORPG, necesito 5.000 euros. Yo esto lo he llegado a ver, ¿vale? En el año 2013, te voy a hacer un MMORPG y te pido 5.000 euros. Y es como, si yo soy, bueno, de hecho, si yo soy, no. Yo cogí, hablé con con los responsables de esa plataforma de crowdfunding y les dije, no podéis publicar esto. Pero porque es que es irreal, es que está tergiversando el funcionamiento entero del sector. Es decir, si hay alguien que coge, llega y dice eso, primero, el que le crea está loco, punto número uno. Y segundo, es que está afectando a la industria del gaming porque no le estás dando valor, porque la gente se piensa que hacer un, no sé, un Final Fantasy XIV cuesta 5.000 euros. Es como, pero por el amor de Cristo, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es el loco que hace esto? Eso como, digamos, como contexto, ¿vale? Entonces, a raíz de eso, como digo, muchas de estas ideas de videojuegos surgen de youtubers que ahora tienen o generadores de contenido que ganan bien y que quieren invertir ese dinero que han ganado y con su esfuerzo, desde luego, en la realización de videojuegos. Y yo lo único que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado, que no es lo mismo ver un videojuego o entender cómo funciona un videojuego que ponerte a crearlo. Voy a poner el caso, y lo digo con el máximo respeto del mundo, de Juste, ¿vale? Yo el otro día vi que había creado lo diré, un Kickstarter, ¿vale? Y que, bueno, pues estaba recaudando 50.000 euros, ¿de acuerdo? Para desarrollar el videojuego. De hecho, dejadme que voy a ir aquí, ¿vale? Y si os dais cuenta, el objetivo es de 50.000 euros, ¿vale? Es verdad que ya lo han superado y ya van por el doble, 107.000, ¿de acuerdo? Yo no he entendido muy bien, y aquí está mi gran duda, si ya había un desarrollo previo, ya había un gasto previo, y lo único que están pidiendo son 50.000 euros adicionales, que entonces yo me callo, porque como no sé lo que han gastado previamente, gastado o invertido en tiempo sin cobrar, puede ser, ¿eh?
Pero si tú quieres hacer este juego, un RPG con elementos sociales, ¿vale? Lo quieres hacer, fijaros lo que pone aquí, ¿eh? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idiomas y 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos, yo te digo, o yo os digo ahora mismo, que 50.000 euros es irreal. Para empezar, en la traducción se te van a ir un porrón de dinero. No sé si tendrá voces, como tenga voces, ya estás perdido, ya te has fulminado eso, ¿vale? Pero es que publicar en 5 sitios diferentes, tú tienes que coger y aunque estés desarrollando con Unity, que digas exportar a Play, luego tienes que optimizar, etcétera, etcétera. Entonces, sinceramente, si son solamente 50.000 euros para desarrollar todo el título, mi opinión personal es que es una locura y que es irrealizable, ¿vale? Y que no está bien medido. Y os lo dice una persona que en otras historias no, pero que tiene experiencia. Y ojo, no es que tenga experiencia de haberlo conseguido, que también, pero tengo experiencia de decir, aquí la he cagado, he fracasado y esto no estaba bien planteado. Y eran presupuestos más grandes, ¿vale? Entonces, me da mucho miedo, me da mucho miedo este tipo de cosas, no lo puedo evitar, ¿vale? Quería comentarlo. eh, ya que somos un centro de formación, animo a que si hay compañeros que a lo mejor se han formado en desarrollo de videojuegos y demás, que por favor compartáis si creéis que esto, que lo que estoy diciendo llevo razón o no. A lo mejor me decís, Rafa, estás totalmente obsoleto. Hoy en día con un equipo de 3 o 4 personas y 50.000 euros haces virguerías. Puede ser, yo dejo la puerta abierta. Creo que no me equivoco, ¿vale? Porque si algo ha hecho la industria es aumentar gastos, cada vez es todo más caro, las herramientas, las licencias, en fin, es una locura, ¿no? No se ha reducido el coste de realizar videojuegos, aunque sea a nivel muy indie, aunque sea a nivel muy amateur y demás, con 50.000 euros tú no puedes hacer un juego en 6 o 7 idiomas para 5 plataformas diferentes, de verdad, es que no se puede. Pero escucha una cosa, o sea, aunque me digas, no, pero es que no cobramos los desarrolladores, que me da igual, si es que simplemente los costes que vas a tener, por, como digo, por tener una plataforma, un kit de desarrollo, por hacer X cosas y demás, no vas a poder hacerlos. Lo siento. Es mi opinión. Me encantaría, si estoy equivocado, que me la rebatáis en los comentarios, faltaría más, para eso estamos. Y sobre todo, por favor, si alguien que conoce del sector gaming y demás quiere hacer algún comentario, pues por favor, yo llevo unos años alejado de lo que es la parte más puramente técnica de desarrollo de videojuegos. Como digo, puede que esté un poco obsoleto en ciertas cosas, pero en lo que se refiere al dinero y a los costes, no estoy obsoleto, de verdad, ¿vale? Así que nada, esto era lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado el podcast de hoy, que hayáis sacado lecciones muy provechosas. Como decía, ahora sí, os lo cuento un poquito, aunque sea solamente al final, ¿vale? Como decía, acordaros de que tenemos nuestro bootcamp gratuito en eSports Management, fechas del 5 al 7 de marzo, ¿de acuerdo? Plazas limitadas, 40 alumnos, ya son bastantes, ¿vale? Así que daos prisa porque a partir de 40 es que ya no nos da, no nos da la vida, ¿de acuerdo? Y nada más, vais a aprender un montón, vamos a hacer unos casos prácticos de la leche, permitidme la expresión, y luego además tendréis rebajitas y suculentos descuentos si queréis después apuntaros a lo que es ya propiamente dicho, el máster en gestión de eSports. Al final, para hacer determinadas cosas, y no es porque quiera venderos la burra, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que formarse y, bueno, las cosas, por mucho dinero que se tenga, no salen espontáneamente. El dinero no lo compra todo. El dinero no puede comprar una estructura, un conocimiento y determinadas cosas, ¿vale? Así que mi recomendación es que os forméis y que si podéis formaros con nosotros en la parte de eSports, pues oye, mejor que mejor. Pero si no es con nosotros, da igual, formaros, no cometáis locuras, no empecéis a montar aquí clubs de eSports y no sé qué, no sé cuántos, sin ton ni son, ¿vale? Nada más, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast. Chao.